¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Mi nombre es Carlos Castañeda Peralta y conmigo vamos a desarrollar otro tema más de literatura. Esta oportunidad vamos a conversar acerca del romanticismo peruano, un tema realmente muy interesante, muy hermoso, y vamos a tratar de descubrir cuáles son las características, quiénes son los representantes, cómo es que este fenómeno o esta corriente literaria llega hasta nosotros, ¿no? Bueno, vamos a empezar. La primera parte que tenemos que ver nosotros es este pequeño cuadro que nos va a servir a manera de resumen de toda la literatura de este periodo. A ver, hagamos un recuento ya, porque nosotros hemos venido trabajando este, con anterioridad algunos otros corrientes anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando se termina la época colonial, lo que tenemos es una literatura de la emancipación. Esto es lo que hay. Y obviamente el máximo representante de esta corriente es Mariano Melgar, ¿no es cierto? Hasta ahí creo que todos no estamos claros. Luego habíamos mencionado que la primera corriente de la literatura, ya, pero la primera corriente de la época republicana, vean ustedes, por favor, aquí se empieza la nueva corriente de la literatura, que es la época republicana. ¿Acá? Aquí ya empieza la república. Aquí ya empieza la república. Y nosotros habíamos mencionado que la primera corriente literaria, ¿no?, de la república era obviamente el costumbrismo. Este de acá es la primera, ¿ya? La primera corriente literaria. Y acá mencionábamos al famoso y conocido como padre del Teatro Nacional, Manuel Asensio Segura, ¿ya? Y está obviamente en la parte inferior la obra más importante de este autor, que es Ñacatita. Lo que vamos a ver nosotros ahora es una obra, un momento en la literatura también importante, que es obviamente la literatura del romanticismo, ¿no? Esta literatura del romanticismo, ya, que en el Perú es tardía, y la vamos a explicar por qué. Aparece, dice, desde fines de la década de 1846 hasta lo que es la Guerra del Pacífico, ¿no? Menciona un escritor acá en particular, pero tenemos dos que son los más importantes, ¿no? Acá está Ricardo Palma con Tradiciones Peruanas, pero también aparecerá Carlos Augusto Salaverry. O sea, nosotros en la clase de hoy nos vamos a ubicar entonces aquí, ¿verdad? Este es nuestro tema de estudio, el romanticismo. Pero ustedes ya pueden ver que hemos visto temas anteriores, ¿no? La emancipación, que marca el fin de la época colonial, del costumbrismo para adelante, que es el costumbrismo que es el primer movimiento literario, pero en la República, y ahora ya pues vamos al romanticismo, que es la segunda corriente literaria de la República, ¿no? Muy bien, hasta ahí creo que está claro. Después del romanticismo, obviamente, pasada la guerra con Chile, y entramos a otro momento que es el realismo, pero eso es motivo de la siguiente clase. Bueno, borremos esto para poder seguir avanzando. Y ahora llegamos a hablar acerca del contexto histórico. Se inscribe a fines de 1840, cuando Ramón Castilla llega al poder, ¿no? Entonces, ¿qué cosa podemos decir para ser más exactos? Que se desarrolla en el periodo llamado prosperidad falaz, o sea, en el auge de la exportación del guano y del salitre. Abarca el primer gobierno de Ramón Castilla. Este gobierno dura de 1845 a 1851. También el mandato de José Rufino Echenique, que irá desde 1851 hasta 1854, y el segundo gobierno de Ramón Castilla, que va de 1854 a 1862, ¿no? Estos intelectuales también van a vivir la experiencia del combate de 2 de mayo de 1866, ¿ya? Son datos para no olvidar.
La definición, pues, es muy sencilla, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado antes. Eh, Al romanticismo peruano se le considera la segunda corriente de la literatura republicana, ¿no? La segunda corriente de la literatura republicana. Se le llama movimiento tardío, ¿no? Este es un detalle que tienen que tener siempre presente, ¿no? Se le considera un movimiento tardío. Tú dices, oye, profe, pero ¿por qué tardío? ¿Qué es lo que sucede, no? ¿Por qué es un movimiento tardío? Ah, porque el romanticismo empieza en Europa, pero a inicios del siglo XIX, o sea, por el 1800. En cambio, acá el Perú recién va a asomarse el romanticismo, ya, pero no a inicios del 800, sino ya por 1848, o sea, llega tarde, ¿no? Y esto va a terminar pues con la guerra con Chile. Entonces ahí tenemos que tener esta situación en claro, ¿no? Por eso decimos que el romanticismo en el Perú es un movimiento tardío, pero recuerden que es la primera corriente de la literatura, la segunda corriente de la literatura republicana en ese país. Las características, ya habíamos dicho algunas, ¿no? Eh, la aparición tardía, se dice que es imitativa, superficial y subjetiva, ¿no? En el caso de superficial, porque utiliza mucho la retórica, ¿ya? Utiliza mucho la retórica. Asume la tendencia sentimental. Este dato de acá es un dato para tenerlo siempre presente, ¿no? Eh, no olvidar este dato, por favor, muchachos, ¿ya? ¿Por qué, profe? ¿Cuál es el problema? Es que en el romanticismo hay varias tendencias, ¿no? Eh, la tendencia sentimental, que la encabeza Goethe, la tendencia social, que es de Víctor Hugo, la tendencia histórica, de Walter Scott, y la tendencia gótica, de Edgar Allan Poe. Entonces, el Perú se alinea por la tendencia sentimental, ¿ya? Muestra mucho interés por el pasado nacional, hay un acercamiento a los tipos, usos y lenguas populares, y también cultivan todos los géneros, ¿no? Teatro, poesía, narrativa. ¿De acuerdo? No olvidarse eso, por favor. Sigamos avanzando. Entre los representantes hay algunos que merecen, que van a tener un tratamiento aparte, ¿ya? Vamos a empezar. Por ejemplo, de estas obras, vamos a recordar, digamos, con importancia, el Padre Orán. Profesor, el autor es Narciso Arestegui, ya, y su obra es El Padre Orán, ya, pero ¿por qué debo recordar El Padre Orán? Porque El Padre Orán es la primera novela romántica peruana, ya, El Padre Orán es la primera novela romántica peruana, ¿de acuerdo? Ya, profe, perfecto. ¿Qué otra obra me recomienda recordar? Bueno, El Poeta Cruzado, ¿no? El Poeta Cruzado. Profesor, ¿y por qué debo recordar El Poeta Cruzado de Manuel Nicolás Corpancho? Porque El Poeta Cruzado es el drama que inicia el teatro romántico, ¿ya? El drama que inicia el teatro romántico. Luego, este, obviamente, pues, obras como Tradiciones Peruanas, que es una obra importantísima de la que vamos a hablar, y también Cartas a un Ángel, de Augusto Salaverry, ¿no? Tradiciones peruanas es de Ricardo Palma y Cartas a un Ángel es de Carlos Augusto Salaverry. Las otras obras que se mencionan es, por ejemplo, Luis Benjamín Cisneros con la obra Julia o Escenas de la Vida de Lima y Clemente Altaus con la obra Poesía Patrióticas y Religiosas. Bien, esto es para no olvidarse ya. El Padre Orán, primera novela romántica peruana. El Poeta Cruzado, que es el drama que inicia el teatro romántico. Perfecto. Sigamos entonces. Acá hablamos ya un poco de el amigo Salaberry, ¿no? Que nace en 1830 en la ciudad de Piura. Fue hijo del caudillo Felipe Santiago Salaberry y de doña Vicenta Ramírez. A la edad de 15 años, Carlos Augusto inició la carrera militar en la que ascendió hasta el grado de teniente coronel. Se casó con Mercedes Felices cuando él tenía 20 años.
fue un matrimonio efímero, pero digamos que después amó a una mujer llamada Ismena Torres, cuya familia se trasladó a Europa para no verla vinculada al nombre del poeta. Esta experiencia será trasladada a su mejor obra, que se tituló Cartas a un ángel, ¿ya? Las características de este escritor son las siguientes, y obviamente la más importante de todas es la primera, que es el poeta más lírico de su generación. Ya esta es una de las características más importantes de este escritor. Por otro lado, representa al romanticismo sentimental, ¿no? Es subjetivo e individualista, y tiene influencia del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer y del escritor francés Víctor Hugo. Sus obras, Atahualpa o la conquista del Perú, es un drama, El bello ideal también es un drama, Diamantes y perlas, Albores y destellos, Cartas a un ángel y Misterios de la tumba. Estos 4 son poemarios, teniendo en consideración que Cartas a un ángel es su poemario más importante, ¿ya? De carácter autobiográfico, sentimental y amoroso. Entonces, de este poemario que se titula Cartas a un ángel, de este poemario, o dentro de este poemario se encuentra su poema mejor logrado, más hermoso, que se titula Acuérdate de mí, que es el que vamos a pasar a analizar ahora, ¿ya? O sea, este Cartas a un ángel es un poemario. Dentro de ese poemario se encuentra un poema titulado Acuérdate de mí, y ese es el poema que vamos a estudiar a continuación. El análisis de Acuérdate de mí. Pertenece al género lírico, poesía, es una poesía amorosa, el lenguaje musical y cadencioso, hace uso de exclamaciones y adjetivos, posee un tono melancólico, nostálgico y evocativo. El tema principal es siempre el amor, y es un poeta amoroso, por eso que el romanticismo peruano está unido a esta tendencia sentimental. Los temas secundarios, la nostalgia y la soledad. Este es un breve fragmento del poema, porque el poema es inmensamente largo, ¿ya? Pero este es un breve fragmento del poema Acuérdate de mí, que me gustaría compartir la lectura con ustedes. Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma, mire alrededor su soledad que aumenta, como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. No siente los minutos cadenciosos al golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira. Petrificada el alma y en lo interno, tu cifra en mármol con buril eterno queda grabada en mí. Ni hay queja al labio ni a los ojos llanto. Muerto para el amor y la aventura, está en tu corazón mi sepultura y el cadáver aquí. En este corazón ya enmudecido, cual la ruina de un templo, silencioso, vacío, abandonado, pavoroso, sin luz y sin rumor, embalsamadas ondas de armonía, elevábanse en un tiempo en sus altares y vibraban melódicos cantares los ecos de tu amor. Y bueno, el poema continúa, ¿no? Incluso me pasé un poquito más de lo que estaba ahí en la imagen, porque el poema realmente es bello, tiene una gran dulzura, tiene una gran belleza y sobre todo hay un sentimiento de amor que, que sin lugar a dudas pues lo cataloga y le da el título de ser el poema más hermoso de todo el romanticismo peruano, ¿no? Este poema termina con una alusión a situaciones marinas, no al mar, porque él dice, oh, cuando vea en la desierta playa, con mi tristeza y mi dolor a solas, el va y ven incesante de las olas, me acordaré de ti. Cuando veas que un ave solitaria cruza el espacio en moribundo vuelo, buscando un nido entre el mar y el cielo, acuérdate de mí. Y con esos versos termina nuestro amigo Salaberry este hermosísimo poema del romanticismo peruano. Bueno, dejemos a un lado a nuestro amigo Salaberry y centrémonos ahora en otro grande de la literatura, Ricardo Palma. Ya Ricardo Palma
nació un 7 de febrero de 1833 en la ciudad de Lima. Desde muy joven se deja influenciar por el movimiento romántico, se une a los bohemios, ¿no? Que era un grupo de jóvenes poetas románticos, pelea en el combate de 2 de mayo, conspira contra Castilla y es deportado en 1860. En 1883 es nombrado director de la Biblioteca Nacional, que fue saqueada por los chilenos, ¿no? Y desde ese momento en adelante se le conocerá, cuando él empieza a implementar la biblioteca, ya se le da el apelativo de el bibliotecario mendigo, porque siempre estaba solicitando libros, ¿no? Que donen libros para poder reemplazar los que se habían perdido durante la época de la guerra. Las obras que él va a proponer, pues tenemos obras históricas como los Anales de la Inquisición de Lima, filológicas y lingüísticas como neologismos y americanismos o papeletas lexicográficas. También tenemos una comedia, ¿no? Llamada Rodil, poesía lírica, ¿no? Y bueno, la narrativa, las famosas tradiciones peruanas. Pero también recordemos, jóvenes, que él escribe una comedia en colaboración con Manuel Asensio Segura. Esa comedia se llama El Santo de Panchita, ¿de acuerdo? Y también tiene un libro de memorias que se llama La Bohemia de mi tiempo. Entonces son textos que tampoco deberíamos dejar de lado u olvidar, ¿ya? Bueno, pasemos a analizar las tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas son de género narrativo, crea una nueva especie llamada tradición. Es un relato híbrido que mezcla historia, leyenda romántica y cuadros de costumbres. Su estructura básicamente tiene 4 partes. La presentación de la historia o del ambiente, está la digresión o parrafillo histórico con datos fidedignos, y continúa la anécdota, ¿ya? Y tiene un cierre que es la moraleja, ¿no? Es decir, eh, siempre da, digamos, una especie de recomendación. Pero ojo, ojo, no todas las obras o no todas las tradiciones de Palma terminan con moraleja, ¿de acuerdo? Ese es un dato también que hay que recordar. Por otro lado, el estilo, son características de un estilo eh, oral, lleno de ironía y también de humor, ¿no? Esos son datos que no deberíamos dejar de lado. Bueno, antes de proseguir, ya para ir entendiendo un poquito más el tema de las obras de Palma, aquí quisiera mostrarles eh, una pequeña tradición de Palma que se trata de Don Dimas de la Tijereta, ¿ya? Me gustaría que presten atención, por favor, para llevarnos una idea al respecto. Érase que se era, o había una vez, un notario de la Real Audiencia llamado Don Dimas de la Tijereta. El buen hombre había caído en la peor tontería en que puede caer un viejo: enamorarse hasta la coronilla de una bella y coqueta jovencita. De pronto olvidó toda su tacañería y empezó a gastar el dinero, fruto de sus embustes y triquiñuelas, en obsequios y maravillosos regalos para Visitación, que era el nombre de la codiciada muchachita. Visitación tenía 20 primaveras llenas de donaire y una cintura pulida de esas de mírame, no me toques. Los regalos de Tijereta no conmovían su corazón. Ella los recibía interesada, pero sin ningún ánimo de devolver el favor, porque la muy taimada conocía a fondo la influencia de sus hechizos sobre el corazón del escribano. Exasperado por los desaires de Visitación que no terminaba por decidirse, Don Dimas de la Tijereta se dejó llevar por el enfado y gritó con fuerza en plena calle: «Maldición, sería capaz de entregar mi almilla al diablo a cambio del amor de esa caprichosa criatura». El
El grito del notario resonó inmediatamente en los muros del infierno, donde Lucifer siempre está atento a las debilidades de los hombres. Y más tardó el viejo enamorado en llegar a su casa que Satanás en enviarle al diablo Lilith, su secretario personal, con un contrato ya firmado en el que le ofrecía el amor de la doncella a cambio de su alma, a la que el enojado Tijereta había llamado Almilla en medio de su cólera. El acuerdo era simple. El diablo le entregaría a Visitación por 3 años, al cabo de los cuales Lilith vendría personalmente por su alma. Firmado el contrato, don Dimas regresó a su casa y apenas entró en el dormitorio, vio que el demonio había cumplido su palabra. Visitación estaba allí, cálida y amorosa, esperándolo en la alcoba. La otrora desdeñosa y remilgada muchacha, esta vez se arrojó ebria de amor hacia sus brazos. Y ahora miremos al agua, porque es peligroso extenderse en pormenores y requiebros de los amantes. Y así como el agua corre bajo el puente, el tiempo también corrió, mes tras mes, día tras día, colmando de felicidad a don Dimas de la Tijereta. El amor entre el notario y Visitación crecía conforme pasaba el tiempo, pero ya habían transcurrido 2 años y muchos meses, y el plazo se estaba cumpliendo. Al fin llegó el día señalado, y el diablo Lilith se presentó puntualísimo a exigir que don Dimas hiciera honor a su firma en el contrato. Vengo por la Almilla. Sin mostrar ningún temor ante la presencia del demonio, el escribano le expresó su saludo y de inmediato empezó a quitarse las ropas. No, no es necesario que se desnude, le dijo Lilith. Así como está, yo me lo llevo sin problemas. Pero sin desnudarme no podría pagarle, le respondió don Dimas, mientras se quitaba su prenda más interior y se la extendía al enviado del infierno. ¿Qué quiere usted que haga con esta prenda?, preguntó sorprendido Lilith. Cobrarse, le contestó el escribano. Esa prenda se llama almilla, y eso es lo que yo le he vendido. Revise usted el contrato, lea bien, y verá que dice almilla. Lilith no quiso discutir con el leguleyo, y sin pensarlo 2 veces lo arrastró directamente al infierno, para que el mismo Satanás decidiera el asunto. Felizmente para don Dimas, el temible Satanás estuvo de acuerdo en celebrar un juicio, porque su majestad infernal, aunque haya quienes se resistan a creerlo, siempre se ciñe a la ley y detesta todo lo que huela a arbitrariedad y despotismo. Tijereta pidió que se leyera en el diccionario de la lengua el significado de la palabra almilla, y el demonio, después de leer, le dio la razón al notario. Efectivamente, almilla significa ropa interior, y eso es lo que había vendido el astuto leguleyo. Así, don Dimas quedó libre, y el infierno se tuvo que conformar con una almilla almidonada. Una vez más, se comprueba que ni los diablos pueden con los leguleyos. Pero algún castigo habrían de llevar, pues se afirma que de allí en adelante, tanto los notarios como los abogados quedaron prohibidos de usar ropa interior por los siglos de los siglos. Pero allí no acaba la historia. Cuando don Dimas llegó a su casa sano y salvo, encontró que su querida Visitación ya no estaba. Solo encontró una breve nota de despedida. Destruido el diabólico hechizo, ella había corrido a encerrarse para siempre en un convento. Bien, jóvenes, entonces acabamos de observar, pues, esta es una de las tradiciones de Palma, ¿no?
el famoso Don Dimas de la Tijereta. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta obra tiene mucho de anécdota, recoge mucha tradición oral y generalmente pues termina con una mezcla de humor, ¿no? Esto es propio pues de las tradiciones y de esta nueva especie, ¿no? Que será la especie tradición, ya que se va a crear pues a partir de esta obra del gran Ricardo Palma. Bueno, esto sería básicamente todo lo que tocaríamos en esta clase. Si es que hubiese alguna duda, alguna pregunta, ustedes ya saben, jovencitos, escribírmela, hacérmela llegar, que yo gustoso de poder responderles. Un fuerte abrazo y que tengan una muy buen día y una muy hermosa semana.